a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Bueno, buenas noches. Y cuando empezamos Buenas tardes, doctor Berlanda. Pero que justamente le iba a decir que cuando empezamos este ciclo, nosotros siempre jugamos con el tema de la realidad y el tiempo. Es verdad. Y en este momento no es el mismo momento en el cual los oyentes están escuchando el programa. Usted tiene razón, porque en realidad estamos, pero no estamos, porque estamos grabados. Claro, exactamente. ¿Y usted dónde está entonces en este momento en la real realidad? En la real realidad estoy en Perú, pero virtualmente estoy en la radio. ¿Y el doctor Chinaski? Buenas noches, o buenos días, o sí. Buenas tardes. Buenos días, Viega, buenos días, doctor Berlanda. O sea, ya dijimos buenas tardes, buenas noches y buenos días. Buenos días, ya cubrimos todo el espectro todo el día, solar por la duda donde del nos día. escuchen. Sí. ¿De dónde estamos? En la real realidad soy un besonte tejano que se encuentra rodando por el Himalaya. En la otra realidad un poco más cercana, estamos con el doctor Berlanda en Perú en este momento. ¿En qué lugar? En la ciudad de Tarapoto. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Sabe una cosa? Su otro doble, el que está físicamente en Tarapoto. ¿Sabe una cosa, doctor Vigas? No se escucha nada si no tiene micrófono. Efectivamente, bueno, su doble, ¿en qué está haciendo, digamos, en Tarapoto, Perú en este momento? Mientras el otro Chinaski está aquí en la radio hablando con los oyentes. En realidad, y un poco saliendo de este tono jocoso, porque obviamente estamos grabando el programa anticipado. Está grabado porque justamente en este momento estamos en Perú, y lo importante es que estamos en un encuentro a nivel internacional que tiende a ser sobre evaluación de los resultados del uso de la medicina tradicional amazónica y de la ayahuasca en el tratamiento de las adicciones y otro trastorno de salud mental. Este encuentro, taller, pretende ser el estudio científico más grande realizado hasta el momento sobre el potencial terapéutico de la ayahuasca, en el cual van a participar universidades, investigadores de más de 5 países: Brasil, México, Uruguay, Chile, Perú, Argentina, y justamente la idea es una investigación a 18 meses con protocolos perfectamente establecidos, que es lo que estamos justamente en este encuentro. Vamos a sentar las bases de cómo va a ser este proyecto de investigación. Esto está avalado por la Asociación de Psiquiatría de Canadá y la Universidad Canadiense, a partir del doctor Brian Rush, que es un epidemiólogo, un psiquiatra epidemiólogo muy reconocido dentro de Canadá, que se interesó por los efectos terapéuticos de la ayahuasca y fue uno de los mentores de este proyecto, que justamente tiende a probar definitivamente, desde el punto de vista, nosotros hablábamos en el programa anterior de lo que para los pueblos originarios es medicina, nosotros como pueblos occidentales le damos otra denominación, pero digamos, enmarcando la medicina tradicional indígena dentro de nuestra cultura occidental, este estudio tiende a utilizar las herramientas de nuestra cultura occidental para comprobar, digamos, el potencial terapéutico, con una muestra que se pretende sea entre 200 a 500 personas con distintos tipos de patologías, fundamentalmente sobre el tema de adicciones. Bueno, la verdad, lo felicito, muy interesante, y podría ser, digamos, a nivel internacional una de las mayores, por lo menos, encuentros, digamos, de investigadores bajo un mismo protocolo en distintos países, que creería que va a determinar, digamos, va a llegar a conclusiones importantísimas hacia el futuro de la validez de la medicina tradicional amazónica, en este caso, que bueno, por muchas personas ignorantes de nuestra cultura es vilipendiada, o quizás todavía piensan que se trate de pobres indígenas que no tenían ningún tipo de sabiduría, ¿no? Como hablamos en el programa anterior, y lo interesante de esto, que esto no es un encuentro casual
simplemente porque se ocurrió ahora. Esto viene gestándose desde hace 3 años, cuando estuvimos los tres en San Pablo, en la Universidad de San Pablo, en el primer encuentro organizado sobre el tema de ayahuasca y adicciones. Ahí se sentaron las bases de este proyecto. Continuó en Rosario el año pasado, en diciembre del año pasado, donde también fueron las jornadas sobre chamanismo y estado no ordinario de conciencia, que venimos organizando hace 2 años, cada 2 años, y ahora justamente termina concretándose ya el proyecto con todas las bases y con los fondos necesarios para llevar adelante una investigación de 18 meses en Tarapoto, que bueno, en este momento, mientras estamos hablando aquí, nuestros otros yo están participando de estas jornadas, y que obviamente después todos van a estar enterados de lo que traigamos, ¿no? Algo también atractivo del encuentro es esta que vos mencionabas antes. Hay gente de distintos países y a la vez es multidisciplinar. Va a haber médicos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, bioquímicos. Cada uno de los participantes tienen un gran recorrido ya en el tema, así que bueno, va a ser un buen momento para, creo yo, ubicar un lenguaje común a nivel científico y trabajar todos juntos en pos de este objetivo, ¿sí? Y es importante señalar algo que también cuando estuvimos en el encuentro de hace un año atrás en Rosario, también se sentaron las bases de lo que se dio en llamar, o lo que se conformó como Red Ayahuasca, que justamente incluye a toda esta gente que está participando del encuentro, porque también hay que decir esto, que la ayahuasca en los últimos 5 años se ha popularizado quizás más de la cuenta, o se ha ido en muchos casos a lo mejor de las manos, porque fue tanto desde el punto de vista del turismo que se hizo en Perú y Brasil, de gente que gringos, como les dicen, que quieren hacer de su experiencia ayahuasca, como también el hecho de que en nuestra ciudad y en Buenos Aires fundamentalmente hay un montón de gente que con muy poca experiencia en el tema da ayahuasca, convida ayahuasca o hace experiencia de ayahuasca, que como hemos dicho siempre es muy fuerte porque moviliza contenidos inconscientes justamente muy importantes para cada individuo que la toma, y que si no se sigue esto que va saliendo de la persona, digamos, y no se ubica bien, y si se hace sin control, digamos que pueden pasarla mal, en el sentido de que no se tramita toda la información que está saliendo. También un poco la idea de este grupo es poner de alguna manera unas pautas para justamente no caer en algunos que de pronto hacen esto por un fin netamente comercial, ¿no? Así es, Berlanda. Y bueno, ahora sí volvemos a la interrealidad subjetiva compartida. ¿Sabe qué? Hay luna llena hoy, en este momento, de la real realidad presente. De lo nuestra. que estamos grabando. Sí, Yo ya no no sé dónde estoy, la verdad, así que si supiera la gente dónde estamos. Es un vericueto que tiene la grieta al fondo, a la izquierda. Al fondo a la izquierda hay una pequeña lucecita en la grieta. Ahí estamos grabando en este momento y desde acá vemos la luna llena. Así que vamos a continuar un poco con lo que veníamos desarrollando en el programa anterior. Y hoy mis compañeros tenían pensado compartir con todos nosotros. ¿Qué cosa, doctor Berlanda? Un poco lo que nosotros hablábamos la semana pasada de las aventuras de Robert Gordon Wasson. Unas aventuras que estaban proyectadas en la década del 50, la década del 60, después con lo que él siguió investigando. Me refiero fundamentalmente a todo el encuentro con María Sabina en Huautla de Jiménez, donde él rescató lo que era una ceremonia precolombina que se venía desarrollando desde miles de años y todavía quedaba en la década del 50, esa velada de hongos, quedaban todavía algunos resquicios por allí perdidos, como fue lo que encontró Gordon Wasson. Pero lo importante es que
nosotros hablamos de Gordon Wasson, hablamos de la velada de María Sabina, pero aquí cabe una cuestión que es muy importante de destacar. ¿Cuál es la importancia que tenían las plantas sagradas, las plantas maestras y las distintas formas de entrar en estados no ordinarios de conciencia para lo que eran las culturas precolombinas, antes de los aztecas y dentro mismo del imperio azteca? ¿Había algo de eso, Viegas? Y sí, por supuesto. También decíamos en el programa anterior que Gordon Wasson viene como a redescubrir o reactualizar un tema. De hecho, estos famosos hongos, digamos, psilocíbicos eran desconocidos por la ciencia. La biología los desconocía y de hecho Gordon Wasson fundó, digamos, una especie de nueva disciplina que es la etnomicología, ¿no? El estudio del uso ancestral y cultural de los hongos, ¿no? Por parte de distintas civilizaciones o de distintas culturas tribales. Pero esta reactualización o este redescubrimiento que hace el norteamericano Gordon Wasson pone otra vez en el tapete las viejas crónicas de los conquistadores españoles, decíamos en el programa anterior, que en realidad estaban, pero habían sido verdaderamente olvidadas, ¿no? A partir del descubrimiento de una sabia, de una médica tradicional, de una chamana, de una curandera, sanadora, como quiera llamársele, de la etnia mazateca, allí en Huautla de Jiménez, en este remoto paraje de Oaxaca, en México, y el descubrimiento de que todavía se seguían realizando este tipo de ceremonias, que Gordon Wasson lo dice bien, ¿no? Son ceremonias destinadas al éxtasis místico y son ceremonias religiosas, ¿no? Él cree haber tenido una experiencia absolutamente religiosa y ese es el tratamiento que él serio que él quiere darle a esta revolucionaria noticia, ¿no? Cuando publica en la revista Life en 1957 aquel descubrimiento, ¿no? Pero ya estaban las crónicas de los españoles. Cuando uno revisa, incluso de Hernández, el botánico que envió la corona española a Mesoamérica, las descripciones que hacen los conquistadores españoles, ahí aparecen los banquetes con hongos que, por supuesto, en idioma náhuatl no era hongo, sino que la palabra que se usaba era el teonanácatl o la carne de Dios. Y ustedes fíjense esta acepción, ¿no? Carne de Dios, que es lo que los católicos comen todos los domingos desde el punto de vista de la fe. Comen la carne de Dios en la ceremonia de la misa, en el momento crucial de la transustanciación. La fe hace que ese pedazo de pan se transforme en la carne de Jesucristo. Los antiguos aztecas y los antiguos pueblos precolombinos comían este teonanacatl, esta carne de Dios, porque la experiencia los llevaba a tener un encuentro justamente con la deidad. Y este tipo de encuentros, y esto es muy importante tener en cuenta, porque aquí estamos abriendo un espacio hacia algo que está desde la más remota antigüedad. Se presume que los orígenes pueden remontarse hasta el periodo neolítico, que tiene que ver con unas religiones, porque se llaman así, que son las denominadas religiones mistéricas, que parecen surgir en el antiguo Egipto, en relación a los dioses Isis, Serapis y Anubis. También se observa su existencia en religiones frigias, como en el mitraísmo, como en el culto a Atis y Cibeles, y también justamente en los misterios egipcios los más antiguos parecen ser los de Isis y Osiris. ¿Y qué tenía que ver con estos misterios egipcios? Eran religiones, o eran misterios más que religiones, en las cuales la persona que participaba de estos rituales de característica netamente esotérica, si se quiere, tenían un contacto directo con una experiencia mística y una experiencia trascendente. No era simplemente una cuestión litúrgica
no era simplemente un ritual, simplemente basado en la fe, sino que se vivía la experiencia de estar justamente en contacto con la deidad. Justamente este tipo de misterios, ya vamos a hablar de los misterios donde fue el culto principal, que fue uno de los cultos mistéricos más importantes, que fueron los misterios eleusinos, que por espacio de 2000 años en la antigua Grecia, más de 3000 personas por año asistían a una ceremonia de iniciación donde entraban en un estado ampliado de conciencia y vivían ese encuentro con la deidad, que ya vamos a profundizar esto, porque como la grieta de lo increado tiene la particularidad de que viajamos por todo el mundo, en lo físico y en lo mental, tenemos a nuestros dos representantes que estuvieron en los primeros programas, Tiago y Gastón, que justamente en el día de hoy exactamente ellos están en este momento en Grecia, y en el día de hoy estuvieron justamente en Eleusis, en las ruinas de Eleusis, que están a 60 kilómetros de Atenas, y allí es donde se producía esta ceremonia que duró más de 2000 años. Y este tipo de ceremonias, y esto es lo más importante y también lo interesante, no solamente estaba en el Viejo Mundo, sino también estaba recreada en nuestra América, como se pudo comprobar, tanto en la zona de las culturas mesoamericanas, como en la zona también de las culturas preincaicas. Claro, como la famosa cultura madre que se le llama de Chavín de Huántar, donde 1000 años después los incas, cuando llegan a esta zona, todavía Chavín de Huántar contaba con una especie de halo mistérico, justamente con una especie de halo de fantasía, como de que algo mágico, como que ahí ese lugar era sagrado, porque ahí había sucedido algo muy importante. Y estamos hablando de 1000 años después de que ese lugar o esa cultura había sido completamente desaparecida y abandonada, ¿no? Esto es muy interesante porque también se replica en Teotihuacán, ¿no? Que muchas veces son famosas estas famosas pirámides, que algunos turistas creen erróneamente que son pirámides aztecas, ¿no? Y en realidad eran pirámides de la cultura teotihuacana. Los aztecas vinieron 1000 años después, pero cuando los aztecas llegan a este lugar, que ya estaba abandonado, que ya también eran ruinas, en la misma época del Imperio Azteca, en idioma náhuatl le denominan Teotihuacán, justamente, que quiere decir lo siguiente: cuando los hombres se convierten en dioses, ¿no? Es decir, que también contaba este lugar 1000 años después con un halo como de misterio, como de magia, como de sacralidad. ¿Qué es lo que había pasado, digamos, en estos lugares? Lo interesante es que en toda la zona de Teotihuacán, donde están las pirámides del Sol, de la Luna y el templo de Quetzalcóatl, que hay una carretera de 2,5 kilómetros que une el templo de Quetzalcóatl con la pirámide del Sol y de la Luna, en ese trayecto de 2,5 kilómetros, a los costados hay habitaciones que se presumía, algunos dicen que era donde moraban los sacerdotes y demás, pero muy probablemente hayan sido habitaciones donde se realizaran cultos con hongos psilocíbicos y en ceremonias similares a la que asistió Gordon Wasson con María Sabina. ¿Por qué? Porque se han encontrado vasijas teotihuacanas donde están pintadas con colores muy brillantes, rojos, verdes, azules, que esas vasijas, esos cuencos más que vasijas, tienen representados hongos. Y tienen representados, y está en toda la zona de Teotihuacán, fundamentalmente en un templo que está al lado de la pirámide de la Luna, que se llama el templo del Quetzalpapalotl, que hay una cuestión que también es fantástico, porque ¿qué es lo fantástico? Lo fantástico es cuando empezamos a encontrar el mismo fenómeno a miles de kilómetros de distancia y a miles de años de distancia. ¿Qué es lo que aparece representado en la cultura teotihuacana? En la cerámica de Teotihuacán, donde hay un culto al hombre, fundamentalmente por la cantidad de estatuillas de hombres y de seres humanos que hay representadas, que hay representaciones de plantas sagradas, que hay representaciones de hongos, y hay una representación también
de algo que Gordon Wasson describe en la experiencia y que todos aquellos que han estado en un estado no ordinario de conciencia también lo viven. ¿Qué es lo que está representado en Teotihuacán? ¿Y qué es lo que está representado también en un medallón encontrado en la isla de Creta, en Grecia? Un ojo desencarnado, como el ojo de Horus, que aparece también en el antiguo egipcio. ¿Y qué es el ojo desencarnado? Gordon Wasson lo describen perfectamente, porque cuando él tiene su experiencia de hongos, él habla de que ve y tiene una experiencia como si fuese un ojo sin cuerpo, que está vivenciando todo eso, que es ni más ni menos la representación. El ojo desencarnado es la visión sin un cuerpo, porque hay una percepción ampliada que no está pasando a través de los ojos. Y eso está tanto en los templos de las culturas preincaicas, en los templos de Teotihuacán, en los templos egipcios, en los templos griegos, y también aparece, y esto es para todos aquellos oyentes que pueden ver algunas esculturas sumerias o que pueden ver pinturas rupestres, fundamentalmente, que van a ver pintados o dioses o imágenes de dioses que tienen grandes ojos que ocupan todo lo que es la cuenca del ojo, es decir, ojos negros. O sea, ojos negros oscuros, no hay pupila, ni hay ni está lo blanco del ojo, digamos, ni está el iris, ni está la pupila, sino que es todo un gran ojo negro. Ese ojo negro, en realidad, lo que aparece en pinturas rupestres también de más de 10.000 años de antigüedad, como las pinturas de Tassili, está representando lo que es la mirada del éxtasis. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de lo superficial, porque en muchos casos, sobre todo cuando hay, estados ampliados de conciencia por medio de sustancias, aparecen las famosas pupilas dilatadas, ¿no? Eso sería desde un punto de vista superficial. Seguramente también está el punto de vista simbólico, ¿no? El ver ampliadamente, dibujando ojos grandes, sería algo que a cualquiera se le ocurriría. Pero, digamos, si nos dicen dibujar la noción o simbolizar la noción de ampliación de la visión, ¿no? Y bueno, uno haría un dibujo de dos maneras, de ese estilo, ¿no? Del ojo desencarnado y el ojo grande. Y el ojo grande sí tiene que ver con lo que vos decías, Diego, porque, digamos, lo que podía apreciarse del estado extático, además de la postura, hay una figura que es la figura de Xochipilli, que está en el Museo Nacional de Antropología, que representa tremendamente lo que es la imagen del éxtasis por el rictus, por la contractura de los músculos, y a su vez todo su cuerpo está cubierto de plantas sagradas, hongos inclusive, pero justamente si uno veía a alguien en éxtasis, una de las primeras cosas que iba a ver era esa pupila dilatada, que en realidad estaba abierta hacia lo que eran las profundidades de lo desconocido, ¿no? Lógicamente, además pupilas dilatadas que no solamente uno puede observar, digamos, en estados ampliados de conciencia llevados a cabo a través de plantas, sustancias y demás, sino que también en situaciones, digamos, de éxtasis místicos espontáneos, como los que fueron estudiados por científicos en las apariciones de la Virgen de Medjugorje en Croacia, donde los visionarios místicos, y en este caso estamos hablando de un contexto católico, cristiano, digamos, también tenían las pupilas dilatadas en el momento y fijas en la visión de la supuesta aparición de la Virgen María, en el momento de la experiencia mística, ¿no? Y después también aparece en un mural en Teotihuacán una cosa muy interesante que algunos autores dicen que podría ser la simbolización de una noción que aparece mucho en los poemas náhuatl, ¿no? En el idioma de los antiguos aztecas, y que sería la representación de las flores y los cantos, ¿no? Entonces esto también es una noción muy interesante, porque las experiencias chamánicas, tanto de las culturas entre comillas primitivas como la de los mazatecos, como la de María Sabina que experimentó Gordon Wasson, como las grandes civilizaciones aztecas, incas y demás, siempre estuvo esta noción, ¿no? Las experiencias, las ceremonias religiosas, las ceremonias sagradas, las ceremonias medicinales, siempre están acompañadas por el éxtasis, es decir, el estado ampliado de conciencia por un lado, y la música, el sonido,
el tambor por el otro, ¿no? Siempre es los cantos y las flores, en este caso, metafóricamente. Y ahora vamos a hablar, después del tema musical, de cómo hay pruebas contundentes de lo que era justamente esta noción de flores y cantos en la cultura náhuatl, y que expresaban cabalmente lo que venimos diciendo desde el primer programa, que la única forma de poder dar cuenta de una experiencia de estado no ordinario de conciencia, ya sea experiencia cercana a la muerte, ya sea experiencia visionaria, experiencia extática, experiencia de ¿qué me dice usted? De experiencias de abducciones, de supuestas de abducciones por seres extraterrestres, lo común, justamente la forma de poder hablar de eso es a través de la emoción, y la emoción no puede ser dicha con palabras, sino tiene que ser dicha o expresada a través del arte. Y una cuestión de arte tiene que ver con la música, que es lo que vamos a escuchar hablando ahora. De arte, música, emociones y tambores, vamos a sorprender a alguno que otro oyente con un tema de metal, de una banda de metal que se llama Sepultura. Presten atención a este tema y a la vuelta les cuento. Seguramente muchos oyentes, ya seas online o que estén escuchando en directo el programa, se preguntarán a veces qué fue lo que nos ocurrió con el primer programa, ¿no? Que nos planteaban el tema de música nacional o música en otro idioma. Pero todos los temas que ponemos tienen algo que ver justamente con los que son la base central o el eje de lo que es la grieta del increado, que tiene que ver con la sociedad, la cultura, la realidad y conciencia. ¿Y qué escuchamos, tiene doctor que ver, Chinaski? Siguiendo un poco lo que decías, tiene que ver con la grieta, con los temas que se tratan en la grieta, y también un poco tiene que ver con los que hacemos la grieta. Lo que acabamos de escuchar es la banda brasilera Sepultura. Este tema se llama Kaiowas, salió en, creo yo, el mejor disco de la banda del año 93. Y justamente es un tema instrumental, habrán escuchado bien los tambores. Realmente, si lo pueden ver en vivo en YouTube, es increíble el espectáculo de percusión que hacen cuando lo tocan en vivo. Justamente este tema fue en homenaje a un grupo de jóvenes Kaiowas. Los Kaiowas son unos integrantes del pueblo guaraní. Son aproximadamente 25.000 miembros que viven. Lamentablemente viven hacinados en reservas que le da el Estado en Brasil. Es un pueblo pobre y oprimido y muerto de hambre. Y justamente lo que pasó, lo que hicieron estos indios, un grupo de jóvenes indios, como había unas obras de una represa que estaba avanzando, lo cual iba a significar que se iba a inundar todas sus tierras. Y realmente, al no tener otra alternativa, optaron por un suicidio en masa, un suicidio colectivo, como acto de liberación. Eso fue lo que motivó a esta banda a hacerle un homenaje. Son de su país. Y bueno, justamente decíamos que de alguna manera también nos representa a los que hacemos la grieta. Sí, a veces un poco lo que venimos viendo desde el programa anterior, que se cumplió otro aniversario de esta fecha nefasta del 12 de octubre, ¿no? Que la conquista sigue. Lamentablemente pasaron más de 500 años, pero todavía sigue desde lo ideológico, sigue desde lo cultural y sigue desde lo netamente, desde lo económico y desde lo práctico, con el tema del arrasamiento de tierras de ancestros, tierras que tenían que ver con muy caro los sentimientos de los distintos pueblos originarios, y todavía el hombre blanco sigue avanzando sobre eso, ¿no? Es así, por eso que desde la grieta, también más allá de los temas que vamos tratando en cada programa, creo que uno de nuestros deseos principal es que se cuestionense un poco dónde están parados, de dónde venimos, investiguemos nuestros orígenes. Y como les decía, cuestionémonos lo establecido, como venimos haciendo. Muchas veces puede sonar, seguramente para algún que otro oyente, a lo mejor algo atrevido, algunas cosas que decimos, algo tal vez volado, loco, pero detrás de todo eso está nuestro espíritu de búsqueda, de cuestionamiento y de no quedarnos con ninguna verdad ya revelada.
Y lo interesante del caso de lo que vos decías, cuestionense y demás, y yo creo que esto también es importante decirlo, que más allá que muchos de los colaboradores que tenemos, Leandro Palmero, Tiago, Gastón, es gente joven que le interesa estos temas y que bueno, tienen toda la fuerza como para rebelarse. Los que hacemos la grieta no somos justamente jóvenes de años, pero sí que creo que guardamos de alguna manera el espíritu de seguir rebelándonos ante lo que es establecido, que uno muchas veces, a veces con la edad abandona a veces algunas luchas o algunos ideales, y creo que justamente cuando uno más maduro está es cuando más tiene que reafirmar los ideales que en algún momento tuvo en su juventud, ¿no? Y es lamentable y triste lo sucedido con los Kiowas. Se dice que esta es una sola represa de las que vendrán unas cuantas más y unas cuantas inundaciones de tantísimos kilómetros cuadrados, que además van a negar, además de las tierras propias donde esta pobre gente vive, digamos, también van a negar cantidades de metros cuadrados de plantas medicinales, muchas de ellas desconocidas, y nunca tenemos que olvidar que el 25% de todas las medicinas que se venden en la farmacia provienen de los trópicos, y muchas de ellas no fueron descubiertas por los científicos occidentales, sino justamente por estos despreciados indígenas que obviamente se necesita dar en las próximas décadas cada vez más electricidad y luz a las grandes ciudades brasileras, y esto se va a hacer en detrimento de estos pueblos que creo que todavía se consideran como en la época del evolucionismo, que uno cree que es algo que ya pasó, algo así como que están en extinción natural, ¿no? Cuando en realidad los estamos extinguiendo nosotros, ¿no? Con las necesidades de las grandes urbes. Vamos a hacer algún programa sobre lo que tiene que ver sobre la medicina de los pueblos originarios y esta cuestión de que los grandes laboratorios tienen antropólogos hablando con chamanes y con médicos tradicionales para sacar los productos medicinales. Y usted fíjese que hablábamos recién de otra forma de conquista, y una forma de conquista desde el punto de vista de lo cultural, tiene que ver también con lo que nos enseñan a nosotros en la escuela, con lo que nos enseñan en la escuela primaria, lo que nos enseñan en la escuela secundaria. Porque cuando hacemos un repaso, creo que es materia de cuarto o quinto año, sobre las culturas americanas, seguramente el recuerdo que van a tener esos alumnos es que los aztecas hacían sacrificio humano, y la cantidad de muertos que sacrificaban en las pirámides y en los templos de Tenochtitlán. Lo concreto y que no se habla es que lo veo al doctor Chinaski que salió y vino anotando algo. Tenemos oyentes también virtuales, o está anotando cualquier cosa usted. Porque en estos momentos nos llamó nuestro otro operador estrella. Tenemos el operador de la radio y tenemos a nuestro amigo Siriaco. Cuestiones técnicas, Berlanda, usted siga. Está bien. Yo creí que era un llamado también, porque esto es todo tan mágico. Puede ser que puede haber un llamado a ver, pongamos a prueba si hay algún oyente que tiene la capacidad de escucharnos en este momento y nos puede llamar o nos puede escribir ahora en la grieta de lo increado, en nuestro Facebook, o por correo a lagrieta@gmx.com. Decíamos que lo que quedaba, o lo que queda el registro de los antiguos aztecas, por ejemplo, era que hacían sacrificio humano. Lo real es que tenían una cultura altamente avanzada, del cual un autor, Miguel León Portilla, ha hecho un trabajo excelente en cuanto a lo que es justamente recuperar parte de ese saber. Y hay algo que usted hablaba, Viegas, antes de lo que era la cuestión de las flores y los cantos, y esto tiene que ver con una particularidad del lenguaje de los pueblos náhuatl, de todos los pueblos antiguos americanos de la zona del Valle de México, que es que dentro del idioma náhuatl es muy común lo que se llama difrasismo. El difrasismo es un procedimiento que consiste en expresar una misma idea
por medio de dos vocablos que se completan en el sentido, ya sea por ser sinónimos o ya sea por ser adyacentes. En nuestro castellano, por ejemplo, es a sangre y fuego o contra viento y marea. Cuando nosotros hacemos esa expresión a sangre y fuego, entró a sangre y fuego, no estamos hablando específicamente de la sangre y del fuego, sino que estamos hablando de que entró rompiendo todo con vehemencia y que fue una batalla, digamos, al todo nada, arrasando todo. Contra viento y marea no es que va contra el viento y contra el agua, sino que no hay ningún impedimento que a esa persona le puede hacer frente. Esto que es raro en nuestra lengua y que hay pocas expresiones en referencia, era muy normal en el náhuatl. Y justamente todas estas frases son en sentido metafórico, por lo cual hay que entender su aplicación, ya que si se toman al pie de la letra, como decíamos, torcerían el sentido o no lo tendrían adecuado al caso. Y una de las frases comunes del náhuatl y de una importancia y trascendencia fundamental en el tema que nos ocupa era... ¿Quiere que lo diga yo? Sí, por eso, porque me gusta cómo le suena a usted el náhuatl. ¿Cómo hablo en náhuatl? Que el náhuatl es un idioma totalmente musical. Es muy lindo escuchar hablar náhuatl. Sí, es complicadísimo, complicadísimo y altamente poético. Le suena bastante bien el náhuatl. La frase náhuatl sería in Xochitl incuicatl, que significa como sentido literal flor y canto, que en sentido metafórico sería poesía o poema. Es decir, estos dos conceptos, in Xochitl incuicatl, flor y canto, en sentido literal, representan lo que es la poesía. Y si nosotros nos remitimos a que lo que veníamos hablando, que la única forma de expresar la experiencia de lo inefable, que tiene que ver con los estados no ordinarios de conciencia, la experiencia de entrar en contacto con esta otra parte luminosa o lo sagrado, era a través de las emociones, la poesía y el arte era la única forma de poder expresarlo. Miguel León Portilla dice: la verdadera poesía implica un peculiar modo de conocimiento, fruto de una auténtica experiencia interior, o si se prefiere, resultado de una intuición. La poesía viene a ser entonces la expresión oculta y velada, que con las alas del símbolo y la metáfora lleva al hombre a balbucir y a sacar de sí mismo lo que en una forma misteriosa y súbita ha alcanzado a percibir. ¿Qué mejor descripción de expresar un estado no ordinario de conciencia, una experiencia con lo inefable a través de la poesía? Y fíjense qué curioso, cuál fue la expresión que utilizaron los náhuatl para poder denominar poesía: flor y canto. Flor, y vamos a ver que en los distintos textos náhuatl, cuando hablan de flores están hablando de hongos, concretamente, y cantos. Flor y canto. Flor, que sería un hongo, un enteógeno, y cantos, justamente, que son los dos elementos fundamentales de una velada de hongos y de cualquier ceremonia de origen chamánico en la cual está involucrado el uso de sustancias. Habría que acotar también Xochi, justamente la frase era in Xochitl incuicatl. Xochi es flor, ¿no es cierto?, en el antiguo azteca, en náhuatl. Y en las faldas del famoso volcán Popocatépetl, en México, los arqueólogos encontraron, esto después lo podemos ampliar en próximos programas, pero venía bien a cuento decirlo ahora. Encontraron una estatua que ahora está en el Museo Nacional de Antropología de México, en el Distrito Federal, que representa justamente a una deidad llamada Xochipilli, o el príncipe de las flores, ¿no? Xochi, flor, pili, no, noble o príncipe, ¿no? El príncipe de las flores. La arqueología, digamos, más clásica ortodoxa nunca le dio demasiada importancia a los símbolos con los cuales esta figura está, la escultura, digamos, del personaje. Tiene todas unas figuras esculpidas en sus piernas, en sus brazos, en su espalda, en su pecho, ¿no? Además de la forma en la que está sentado, que es justamente una forma
extática, está mirando hacia arriba, con una tensión incluso está excelentemente hecha por el escultor azteca, digamos, hasta en los dedos de los pies, ¿no? Es impresionante. El dedo pulgar, el dedo doblado, impresionante. Una expresión de vivir el éxtasis. Sí, vamos a publicar en La Grieta, en la página de La Grieta, la foto. La arqueología clásica, digamos, no tiene ninguna duda de que representa, digamos, al príncipe de la flor, el príncipe del verano, de la primavera, de la poesía y todo lo demás, ¿no? Y que su expresión es de éxtasis tampoco deja margen a la duda, ¿no? Lo que sí, nunca la arqueología clásica se analizó bastante, digamos, estas figuras que aparecen dibujadas, digamos, esculpidas, mejor dicho, sobre todo su cuerpo de esta escultura, ¿no? Hasta que llegó otra vez nuestro amigo Robert Gordon Wasson y toda su bandita, Jonathan Ott y demás, y se pusieron a analizar un poco más en profundidad esto, descubriendo que cada una de esas figuras representa una planta o un enteógeno utilizado en el antiguo México, ¿no? Desde los hongos, justamente como los que utilizaba María Sabina en la época contemporánea, hasta la flor del tabaco, la flor del sinicuichi, el toloache y demás, ¿no? Una serie de plantas, todas psicoactivas, que evidentemente dan a la expresión que tiene el personaje y a lo que quiere significar, digamos, este príncipe de las flores, bueno, entendemos mucho más de qué se trata, ¿no? Y si sumamos, digamos, esta famosa escultura a lo que nos estaba contando Néstor, a la poesía náhuatl, entonces no quedan muchas dudas de cuál es el significado metafórico de flor, Xochi, para el antiguo azteca, ¿no? O sea, están los dos significados, ¿no? Del vocablo. Uno puede ser poesía, arte, y el otro obviamente quiere decir enteógeno, ¿no? Velada de hongos, ¿por qué? Porque también, como venimos hablando, todo este tipo de cuestiones eran tabú, porque también tenían que quedar ocultos, así como hablábamos en el programa pasado de lo que era el fruto que figura en la Biblia, que quedó oculto, que después como una manzana, como para representar de alguna manera lo que sería la manita muscaria. En el próximo programa, que para nosotros no va a ser dentro de una semana, sino que va a ser dentro de 5 minutos nada más, porque estamos grabando los dos programas en simultáneo. Atención, tenemos un llamado. Llama nuestra querida oyente increíble. Preguntamos si había algún llamado y sí, tenemos un llamado. ¿Sí? Llamó Luna Berlanda diciendo: papá, deja de joder con la radio y vení a comer que tengo hambre. Sí, veo esas cosas que pasan, ¿no? Siempre aparece algún oyente. Lo que les decía, que vamos a hacer, vamos a hablar específicamente en el próximo programa, nos vamos a detener en algunos conceptos de lo que es la poesía náhuatl, para darles a ustedes la prueba cabal y contundente de que cuando hacían referencias a flores estaban hablando en realidad de hongos. Pero es muy importante que se tenga en cuenta otro concepto que también la cultura occidental nos metió durante 500 años, que los antiguos pueblos acá americanos eran politeístas, que tenían muchos dioses, que no había una base filosófica y teológica profunda, y nada más alejado de la realidad. Los antiguos náhuatls, los aztecas y los pueblos que fueron anteriores a los aztecas, como la cultura tolteca, los teotihuacanos y demás, creían en un solo Dios, al cual podían únicamente definir a través de sus atributos. Esa deidad suprema se llamaba Ometeotl. Ometeotl significa Señor y Señora dos. Estaba hablando de lo femenino y lo masculino. Estaba hablando de un concepto taoísta, si se quiere, que son lo de los opuestos complementarios. Es decir, la deidad no como algo que era la deidad masculina, como por ejemplo tienen las religiones occidentales, sino justamente como dos principios,
dos principios opuestos y complementarios, masculino-femenino, positivo y negativo, blanco y negro, que no tiene que ver con el sentido de bueno o malo, sino justamente con esto de opuesto Claro, complementario. Lo que ¿no? se llama en latín la unio conjunctionis, ¿no? Es decir, la totalidad, la unión de los opuestos. Es excelente, digamos, es profundamente filosófico la concepción. Totalmente, por Tampoco eso da la idea de una deidad, digamos, humanizada, sino abstracta, ¿no? Es una abstracción. tan abstracta era esta deidad, que se podía hablar de ella a través de sus atributos únicamente. Tan abstracta era esta deidad que uno de los príncipes de un poblado cercano a Tenochtitlán, en la época ya de los aztecas, que era un señorío, que tenía un rey poeta, porque los emperadores aztecas eran Los tlatoani. los tlatoani, que eran justamente reyes sacerdotes, para dar una acepción moderna. Uno de ellos, del poblado justamente de Texcoco, que era vecino y tenían una alianza, la triple alianza de Texcoco, Tenochtitlán y Ayacicalco, era el otro poblado, no era igual, exactamente así, pero más o menos parecido, era Netzahualcoyotl, que después vamos a leer algunos poemas de Netzahualcoyotl. Netzahualcoyotl, que fue el hacedor de los dos acueductos que tenía la ciudad de Tenochtitlán, que estaba en el medio del actual México, el actual Distrito Federal de México. Acá todavía estamos, hace 50 años queremos hacer acueductos que lleven el agua del río Paraná para el norte de Santa Fe, ¿no? Bueno. Santiago del Estero creo que hace de toda su historia que no tiene acueductos. Bueno, Netzahualcoyotl le había hecho dos, uno que sacaba el agua del centro de la isla, era una isla, la isla de Tenochtitlán, que la llevaba a las afueras del lago, y otro que entraba el agua limpia, ¿no? Netzahualcoyotl iba a rezar a esta deidad, Ometeotl, en una habitación. ¿Sabe lo que había en la habitación? ¿Qué había? Nada. No había nada. Genial. No había nada porque no se podía representar con nada. Claro. Pero sí a través de esos atributos. Y a usted que habla bien el náhuatl, bueno, no habla, no, pronuncia bien el náhuatl, digamos. No habla. Trato. Vamos a definir algunos de los atributos de Ometeotl. Bueno, uno de los atributos es Xowali Ejecatl. Invisible como la noche, impalpable como el viento. Fíjense, poesía y definición filosófica. Invisible como la noche, impalpable como el viento. Intlaque Innáhuaque. El dueño del cerca y del junto. Aquel de lo que está más cerca y aquel de lo que está junto. Aquel de lo que está lejos y está cerca, o sea que lo domina todo. Ipalnemowani. Aquel por quien se vive. Totequi in Ijuicawa Intlatripaque in Mictlane. Ahí sonó usted, ¿eh? Ahí Estuvo se quedó. jodido ese, ¿eh? Fíjese usted esta definición. Nuestro Señor, dueño del cielo, dueño de la tierra y de la región de los muertos. Lo que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de esta primera concepción religiosa a partir de los estados no ordinarios de conciencia, de sentirse oprimido y sentir el inframundo, de estar en el estado normal y sentir el reino o la tierra común, y sentir el éxtasis y sentir el reino de los cielos. Totecutl, Indicuacul, Intlapaldaquet, Inmiclatne. Me sonó, no, lo hice más rápido, no sé si sonó igual. Nuestro Señor, dueño del cielo, de la tierra y de la región de los muertos. Es decir, de las tres regiones, el mundo superior, el mundo del medio y el inframundo, que son las tres regiones que todos los chamanismos en prácticamente todo el mundo, digamos, tienen en su cosmovisión, en su cosmogonía, ¿no? Y para finalizar, fíjese qué otra... ¿La quiere decir usted, Chinasque? Dígala Chinasque usted. Dígala Chinasque, usted está más fácil. Lea el náhuatl, es fácil. Es la que más me gusta también. Moyocoyani. El que a sí mismo se inventa. El que a sí mismo se inventa. Pero fíjense qué concepción, ¿no? El creador, pero es un creador que de sí mismo. O sea, son concepciones de una filosofía y de una profundidad tremenda. De hecho, Miguel León Portilla tiene un libro que se llama Filosofía Náhuatl. Y en el próximo programa, porque ya es la hora, vamos a hablar de cómo están identificados en la poesía de los emperadores, de los tlatoani, que eran reyes poetas
en sus escritos que persisten hasta el día de hoy la identificación de las flores y los cantos, o las flores concretamente, con los hongos. Nos vamos hasta la semana próxima, nosotros hasta dentro de 3 minutos. 3 minutos. ¿Algún saludo para mandar, don Vías? No, les mando un saludo a ustedes justamente porque yo estoy acá en Rosario y sus dobles están en Tarapoto, Perú, así que le mando un abrazo a la distancia a don Néstor Berlanda y al yo también le mando Chinaski. un saludo a Néstor Berlanda y al doctor Chinaski que están allá en Tarapoto. Por otro lado, un gran saludo a la gente de Paraná y a toda la gente de Entre Ríos, porque el viernes 25 estamos invitados en la universidad, allá en Paraná, en la Facultad de Trabajo Social, donde nos invitan a dar una conferencia sobre el tema de la conciencia, los estados no ordinarios de conciencia, las investigaciones de Fundación Mesa Verde en los últimos 18 años, el ayahuasca, la medicina tradicional y demás. Así que un abrazo para todos ellos y atención a toda la gente de Santa Fe, Paraná, que nos pueden ir a ver. Y también el 25, el que no pueda viajar para Paraná, les recuerdo, como siempre les dije, quién va a tocar en Pugliese, ahí en Calle Corrientes, va a tocar Pez con la banda de uno de los Howling Brothers. Sí, que no sé cómo se llama la banda. Super Fat. Bueno, Super Fat en Rosario junto a Pez, no se lo pierdan. Un saludo también a mi amigo Ramón Merlo. Este programa se lo dedicamos a él, que es uno de los grandes poetas ocultos que tiene esta ciudad, ya lo vamos a traer. Y ahora sí, nos vamos. Chau. Chau, un abrazo desde Tarapoto, Rosario, Eleusis. Chau, desde todos lados.